Hoy nos vamos a sumergir en uno de esos temas que son simplemente fascinantes. Vamos a hablar de objetos que no deberían existir, artefactos que, por el lugar donde se encontraron o por su increíble tecnología, parecen sacados de una época que no es la suya. Es que esta es la pregunta clave, ¿no? La que está detrás de todo esto. Y si estos objetos tan raros, tan anómalos, no son simples errores, sino pistas. Pistas de un pasado que a lo mejor hemos entendido completamente al revés. Venga, vamos a meternos de lleno en este misterio. A estas cosas se las conoce como UPARTs, que viene del inglés Out of Place Artifacts, o sea, artefactos fuera de lugar. El nombre se lo puso un naturalista, Ivan T. Sanderson, y describe perfectamente lo que son. Hallazgos que no cuadran, que no encajan en la línea temporal que hemos dibujado. Son como una nota a pie de página en la historia que dice, oye, quizá esto no es tan sencillo como pensabas. Bueno, pues vamos a empezar nuestro recorrido. Pensemos que estamos entrando en una galería con algunos de los OPARTs más famosos, más desconcertantes, de esos que llevan décadas generando debates de todo tipo. El primero es este, el llamado Martillo de Londres. Se encontró en Texas en 1936. Unos excursionistas vieron un trozo de roca del que asomaba un mango de madera. Lo abrieron y, dentro, había un martillo de hierro. La pregunta es obvia, ¿cómo demonios llegó un martillo ahí dentro? Y aquí es donde la cosa se pone increíble, porque la roca en la que estaba incrustado se dató como del Cretácico. Estamos hablando de la época de los dinosaurios. Pero claro, el martillo tiene un diseño que es como mucho del siglo XIX. Tenemos una brecha de millones de años que, a primera vista, no tiene ningún sentido. Pasamos a otra pieza que es una auténtica maravilla. Fíjense en esto. Es un fragmento de un mapa del mundo, compilado en 1513 por un almirante del Imperio Otomano llamado Piri Reis. Y lo más interesante es que él mismo escribió que para hacerlo se basó en un montón de mapas mucho más antiguos, incluyendo uno que supuestamente perteneció a Cristóbal Colón. El caso es que este mapa muestra cosas que en 1513 era imposible conocer. No solo detalla las costas de Sudamérica con una precisión que asusta, sino que dibuja la Antártida, pero sin hielo. Algo que sepamos, no ha sido visible en miles de años y que solo pudimos confirmar con tecnología sísmica en el siglo XX. ¿Cómo es posible? Y de un misterio que desafía la geografía pasamos a uno que parece desafiar el tiempo. Nos vamos a Acámbaro, en México. Allí, a partir de 1944, se encontraron más de 33.000 figuritas de cerámica. Lo polémico, lo increíble, es que muchas de ellas representan a dinosaurios conviviendo con humanos. Incluso hay figuras de gente montando a dinosaurios, una imagen que, claro, choca frontalmente con todo lo que nos han enseñado. Muy bien, hasta ahora hemos visto los enigmas, que son espectaculares. Pero claro, ¿qué dice la ciencia de todo esto? Porque muchas veces, aunque sea menos emocionante, hay una explicación lógica para las cosas. Es que antes de reescribir todos los libros de historia, es fundamental aplicar el rigor científico. Este método nos ayuda a separar el grano de la paja, a diferenciar un misterio de verdad de algo que, bueno, tiene una explicación mucho más terrenal. A ver, volvamos al martillo. Resulta que la explicación no es arqueológica, sino geológica. La roca no es del Cretácico, es lo que se llama una concreción. ¿Qué es esto? Pues imaginen que un martillo del siglo XIX se cae y acaba en un lodo muy rico en minerales. Esos minerales del suelo, que sí son antiguos, se disuelven en el agua y se vuelven a solidificar muy rápido alrededor del objeto. Así que la roca es nueva, aunque esté hecha de material antiguo. Misterio resuelto. Y es que muchos UPARTs, cuando se les aplica la lupa de la ciencia, no aguantan el escrutinio. Se descubren engaños o, simplemente, que hemos interpretado las cosas fatal. Esto nos lleva de vuelta a las figuras de Acámbaro. ¿Dinosaurios y humanos juntos? Pues no. El misterio se acabó con una confesión. Un campesino de la zona, Basilio Usuya, admitió que las había hecho él. ¿Por qué? Pues porque el hombre que las descubrió le pagaba por cada figurita que encontraba. Era un negocio redondo, mucho mejor que la agricultura, y los dinosaurios los copiaba de tebeos y de libros del colegio. Otro caso clásico es el de la mala interpretación. En el templo de Denderah, en Egipto, están estos jeroglíficos. Hay quien dice que son la prueba de que los antiguos egipcios tenían bombillas. Y es verdad que la forma recuerda a una, con su bulbo y su filamento. Pero los egiptólogos lo tienen clarísimo. Es una escena mitológica. Lo que vemos es al dios Jarsontus, que tiene forma de serpiente, naciendo de una flor de loto. Es un símbolo de creación, no un manual de electricidad. Pero ojo, no todos los OPARTs son fraudes o errores. Algunos son totalmente auténticos. Y esos sí que nos obligan a replantearnos lo que creíamos saber sobre las capacidades de nuestros antepasados.
Este cacharro que vemos aquí, encontrado en los restos de un naufragio de la época romana, es el mecanismo de Anticítera. Y es, sin ninguna duda, el OPARD más importante y alucinante que se ha descubierto jamás. Este sí que ha dejado a toda la comunidad científica con la boca abierta. Es que este dispositivo es una auténtica pasada. Es básicamente el primer ordenador analógico de la historia. Con más de 30 engranajes de bronce que encajan a la perfección, era capaz de calcular los ciclos del Sol, de la Luna, las posiciones de los planetas e incluso predecir eclipses. Una tecnología así de compleja no la volvimos a ver hasta los relojes astronómicos del Renacimiento, 1500 años después. La gran pregunta es, ¿cómo se perdió ese conocimiento? Y si el mecanismo de Anticitera nos muestra un conocimiento que se perdió, volvemos al mapa de Piri Reis porque este nos enfrenta a un conocimiento que, en teoría, nunca debió existir. Cuando se compara la costa de la Antártida que dibuja el mapa con las imágenes modernas de cómo es la Tierra bajo el hielo, las similitudes, bueno, es desconcertante. De hecho, la Fuerza Aérea de Estados Unidos lo estudió en 1960 y confirmó que la topografía que mostraba el mapa era correcta. Y no es solo la Antártida, ¿eh? Miren esta tabla. Compara las coordenadas reales de sitios que conocemos, como las Azores o Gibraltar, con su posición en el mapa. El margen de error es mínimo, ridículamente pequeño. Para conseguir esa precisión en 1513 se necesitaban unos conocimientos de trigonometría esférica y de cálculo de la longitud que estaban muy, pero que muy por delante de su tiempo. A día de hoy sigue siendo un enigma. Entonces, después de este viaje por fraudes, por malentendidos y por misterios que sí son reales, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué lección sacamos de estos objetos fuera de lugar? Pues nos enseñan que hay que mantener un equilibrio entre el escepticismo sano y la mente abierta. La historia no es un libro cerrado y ya está. El mecanismo de Anticitera, él solito, reescribió un capítulo entero de la historia de la tecnología. Estos objetos son una invitación a seguir investigando, a no dar nunca nada por sentado. Y esa es la pregunta final que queda en el aire. ¿Son estos objetos ecos de civilizaciones perdidas, de conocimientos que hemos olvidado por el camino? ¿O son en realidad un reflejo de nuestro propio deseo de encontrar magia en el pasado, de creer que antes que nosotros hubo gigantes? Quizá, como casi siempre, la respuesta esté en un punto intermedio.